todos, mi nombre es Alejandro Páez y este video es el último de la práctica que he estado realizando y en este caso no pude completar, pero por lo menos voy a enseñar lo que logré hacer. Entonces el propósito de la tarea era que lo que sería lo que ya teníamos. Voy a abrirlo, el programa de captura, char by char, debíamos modificar lo que sería el control de duplicados agregando objetos y clases. Entonces, como el control de duplicado antes se hacía simplemente leyendo el archivo y comprobando si este estaba, la idea era que se creara, en mi caso, crear una clase estudiante, una clase persona, donde leyéramos nombre y apellido. Entonces, lo que voy a explicar acá, por ejemplo, aquí en C++ no hay un override de un método equals, sino que el operador igual igual podemos, por decirlo así, sobreescribirlo diciéndole que los objetos o el objeto es el que él va a comparar. O sea, él va a recibir como parámetro un objeto y si lo ponemos de esta forma, ya él puede comparar objetos. O sea, normalmente él no puede compararlos, pero haciéndolo de esta forma sí lo puede hacer. Para el hashcode, entiendo que aquí me falta esto. Obtener el hashcode, eso sería el número o lo que sea, vamos a decir, el código. Entonces esto se utilizaría para categorizarlos. Esto no era necesario realmente. El compare by full name también es un aditamento, pero esto básicamente lo que hace es que agarra y te convierte los dos objetos que le pases, vamos a decir el nombre, o sea, ya el objeto que tienes, más el otro. Entonces te compara si si son iguales. Entonces, la clase real, ese sería el student. Lo que sucede aquí, o lo que me costó más tiempo, fue la implementación de la linked list, porque se necesitaba que fuera una linked list para, por ejemplo, si uno quería almacenar muchas personas, muchos estudiantes de una linked list, lo único que teníamos que hacer era organizarlo de manera tal, o vamos a decir, ponerlo por el módulo del número. Vamos a decir, yo quería tener 6 linked list, entonces a los estudiantes por el hashcode yo les asignaba una linked list dependiendo en qué número cayeran. Entonces, básicamente, esto es cómo se implementa una linked list. Necesitamos, en C++ se trabaja con nodos, entonces necesitamos una cabeza y una cola. Por defecto van nulas. Entonces, para agregar, aprendí, o bueno, vi métodos en internet que implementaban esta forma de ponerlo. Significa que está apuntando o sea, un puntero está apuntando un dato, en este caso el puntero temp está apuntando a lo que sería la variable data, significa que como que le está llenando. Entonces eso es básicamente lo que sucede. Esta variable data la ponemos o bueno, le asignamos n, que sería el dato que nos pasa. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le digo que añade ese dato, entonces él lo pone, vamos a decir, las linked list ponen lo que sería el primer dato y el otro lo pone nulo. Entonces se van agregando por eso el next lo pone nulo. Entonces un control que si la cabeza es nula, entonces que vaya a la variable temporal, y si no, que siga agregando colas. Entonces se va agregando mediante le vamos creando. O sea que si yo pongo aquí un 5, significa que la lista ahora tiene 5 y una cola nula. Luego 20, 5, 20, cola nula. Y así sucesivamente. Que retorne true entonces. GetHead, este GetHead o GetCabeza de la lista lo hice por si iba a tener varias linked list, y así podía utilizar el método contains. Que el método contains es básicamente para decirme si contiene, o básicamente si tiene el número que yo le pase. En este caso, como parámetro cabeza y un entero.
Entonces, a lo mismo, aquí si el current, o sea, si el puntero de este está apuntando a lo que sería la variable data, son igual a x, entonces que sí, si no, que vaya el siguiente. Falso y true, o sea, esto básicamente nos retorna que si la linked list contiene el parámetro x o la variable x que le pasemos, entonces nos va a devolver verdadero. Y display nada más es un método que imprime simplemente, y que imprime con un espacio para poder visualizarlo. Entonces, si nos vamos a el intento, aquí estaba haciendo unas pruebas de cómo implemento esta clase, el objeto y eso, y pruebas y eso. Entonces, lo que interesa aquí es la prueba del hash set arrays base. Vamos a comentar esto porque no lo había probado. Tenemos que correr en C++. Bueno, voy a quitar directamente esta clase. En C++ hay que correr las clases cuando uno, para que se guarden, o sea, para que se cree el archivo, que sería el punto, déjame ver, aquí. Entonces, cuando uno corre una clase, se le crea este archivo, que sería gsh. Y eso, que básicamente para poder correr clases así creadas .h hay que correrlas. Ya quedan guardadas, entonces ya puedo correr esta parte. Déjame ver si... entonces... Student. Ya la corrí. Bueno, me está overriding. Ya descubrí lo que estaba pasando, es que en hashSetArray estaba llamando otra vez student.h cuando no debe ser así. Aquí ya llamo las dos clases. Otra opción sería poner esta clase aquí y llamarla, porque por ejemplo aquí no estoy llamando todos estos métodos porque como ya los tengo en student.h ya se llaman automáticamente. Entonces, con lo que iba explicando, aquí por ejemplo podemos ver que cuando yo implemento el hash set array base linked list, básicamente se añaden 20, 20, 20, 20. Entonces, lo que el propósito de la práctica era tener un control de duplicados. Entonces, aquí hice un pequeño while que es infinito, imprime un espacio en blanco, entonces tiene un booleano que utiliza el método contains, y el método contains entonces pide la cabeza. Aquí pide la cabeza y el entero, entonces le doy la cabeza del método y el entero que tiene que comparar. Entonces, por ejemplo, si le pongo 20, me dice que el número está repetido. Vamos a decir 19. Como esta linked list ya estamos usando la misma, entonces agrega este número a la cola. Pero si le pongo 19 de nuevo, entonces o sea, él está comprobando o recorre la lista completa y me revisa a ver, va directamente al nodo que diga y me dice ya ese está, por ejemplo, o el 5, o vamos a decir 22, el 19 de nuevo, 23. Entonces ese sería el control de duplicado, que él directamente te dice, si, o sea, no te acepta lo que sería otro número. Y aquí entonces lo añado y un display. Ese sería mi intento. No lo pude implementar en captura, pero sí más o menos pude entender lo que sería linked list y la práctica para hacer la clase